Muy buenas noches a todos los participantes. Hoy empezamos con el Bootcamp día 2. Tenemos dos excelentes ponencias a cargo del Centro de Investigación y Servicio, CIES, a cargo de nuestra licenciada Tania Rocío Angulo Vázquez, educomunicadora, responsable regional de comunicación y vocera de CIES, y por otro lado la doctora Eliana Florero, jefe médica de Clínica CIES Salud Sexual, Salud Reproductiva y Salud Integral, doctora especialista en ginecología y obstetricia. Recordarles a todos los participantes que va a haber un formulario de asistencia con una palabra clave que se dirá en el transcurso de la reunión y que pueden realizar sus preguntas en el chat de YouTube que se realizará al finalizar la ponencia. Doctora licenciada Angulo, tiene la palabra. Muchísimas gracias, un gusto poder compartir con todos ustedes, estudiantes de la Facultad de Medicina, de la Sociedad Científica de la Universidad Mayor de San Simón y por supuesto con toda la población que está ya conectada a través de YouTube y claro, el Facebook, las redes sociales, nosotros también como CIES Cochabamba estamos retransmitiendo esta sí ponencia le vamos a llamar, pero sobre todo lo vamos a denominar como un espacio de aprendizaje y un espacio sensibilizador, con este tema tan latente y una necesidad tan urgente de atender como es la salud sexual, la salud reproductiva, orientada hacia los métodos de anticoncepción. ¿Para qué? Para planificar nuestra vida familiar, para planificar cuántos hijos, cada qué tiempo tenerlos y tocar un poco también acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos que tenemos todos los bolivianos, todas las bolivianas, amparadas y amparados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia a través de nuestro artículo 66, que reconoce este ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y la anticoncepción es parte de estos derechos. Ejercerlos, hablar de la importancia de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y no tengan que pedir permiso a la pareja para acceder a un método de anticoncepción. Una problemática que hasta ahora continúa golpeando a miles de mujeres que no pueden acceder a una ligadura de trompas, por ejemplo, porque en los mismos servicios de salud se las obstaculiza. Se les pregunta cuántos hijos ha tenido. No, que todavía estás muy joven. Ah, no, sin el permiso de tu marido, sin la firma, yo no te puedo hacer la ligadura de trompas. Cuando es un derecho sexual el que nos ampara a las mujeres el poder decidir sobre nuestros cuerpos. Yo tengo el grato placer también de estar acompañada de mi jefa médica, de nuestro policonsultorio, en este caso, del CIES, el Centro de Investigación, Educación y Servicios, de la calle Uruguay, entre 25 de Mayo y San Martín, la doctora Eliana Florero Canedo, quien está acompañándome en estos instantes también en esta ponencia. Quisiera yo permitirme, queridos amigos y amigas, el gusto también de poder saludarla a través de ustedes. Vuelvo con ustedes. Buenas noches a todos, Florero. Soy jefa médica del Policlínico de CIES. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente todo lo mencionaba la licenciada Dani en relación a cómo saber cuándo cuidarse, cómo cuidarse, saberlo realizar de forma apropiada. Y además de que ustedes van a ser los futuros mentores y los futuros profesionales que nos ayuden a llevar esta tarea tan importante, y con el paso de la profesión se van a ir dando cuenta qué importante es realmente saber hasta el más mínimo detalle de todo este tema, que es bastante amplio. Ahora queremos sintetizarlo para ustedes, pero a medida de que vayan con la profesión, nos acompañen con la profesión, se van a dar cuenta lo importante que es para dar la orientación a todos sus pacientes. Así es, gracias, doctora Florero. Y bueno, en este espacio, antes de abordar la temática de los métodos de anticoncepción,
Yo tengo ya compartiendo la pantalla un documento bastante interesante que nos habla acerca de la realidad de los embarazos adolescentes. Cuando hablamos de anticoncepción no solamente nos referimos a los adolescentes, nos referimos a las mujeres en edad fértil, en etapa adulta. Estamos hablando de hasta los 40 años, en otros casos hasta los 45 años. Ya médicamente la doctora Eliana Florero también nos va a dar estas luces de cómo es el cuerpo de la mujer a partir de la espescidad. Pero sí quiero compartir con ustedes este documento que se denomina La realidad de los embarazos en adolescentes en nuestro país. Y nos encontramos cada vez con cifras que sí nos ayudan a visualizar esta cantidad de embarazos adolescentes que hay en nuestro país, que en alguna medida, gracias a todos los esfuerzos que se ha hecho a partir del Ministerio de Salud, conjuntamente con el CIES es la red nacional más grande del país de salud, con presencia en todos los departamentos de Bolivia, pero que también trabaja en políticas institucionales de la mano con tantísimas instituciones para poder prevenir los embarazos adolescentes. Y una de estas es, por supuesto, los servicios AIDA, que son los servicios de atención diferenciada a adolescentes, que nos han ayudado a bajar un poco esta cantidad enorme de embarazos adolescentes. Sin embargo, todavía continuamos con una latencia y una necesidad fuerte de acceso en poblaciones no adolescentes, en poblaciones de jóvenes, en poblaciones de personas adultas. En el caso de los embarazos adolescentes, entre 15 y 19 años en Cochabamba, en 2020 se han reportado 6.802 embarazos. En 2021, 4.834 y en 2022, 3.204. ¿Qué nos indica este parámetro? Este parámetro nos indica que a través de todos los esfuerzos, principalmente con la vigencia y el apoyo hacia los servicios AIDA, se ha podido de cierta manera bajar estos datos. Sin embargo, una problemática con la que hasta el momento no podemos controlar es el tema de la violencia sexual, que según los últimos estudios de varias instituciones, tales como el IPAS, el UNFPA, se ha evidenciado que la primera causa de embarazo adolescente, sobre todo cuando hablamos de niñas de 13, 14, 15 años, están directamente relacionadas con la violencia sexual. Y la violencia sexual no es de extraños, están sucediendo en los mismos hogares de las niñas, están sucediendo y están siendo perpetrados por los mismos familiares. Esta es una situación que realmente nos llama la atención. En el año 2020 se han registrado 6.812 casos de embarazos adolescentes en menores de 19 años solo en nuestro departamento. Este es un dato reportado desde el CEDES Cochabamba. En el año 2021 son 4.834 embarazos en adolescentes de menores de 19 años solo en nuestro departamento. El 2022 estamos con 3.204 embarazos reportados con adolescentes de 19 años. Y el año 2023 hasta la actualidad solo se tienen reportes de embarazos adolescentes en el maternológico Germán Urquidi. En este caso, el director Antonio Pardo ha informado que de enero hasta abril se han atendido por lo menos a 12 pacientes embarazadas menores de 14 años, de los cuales 3 son niñas de 12 años. Y aquí vuelvo a reiterar, se trata de un inicio de la vida sexual precoz. En la mayoría de los casos se trata de violencia sexual. Ese es un dato que realmente hay que poner bastante énfasis, sobre todo para trabajar este tema. No solamente en la adolescencia, sino también en la parte adulta, en las mujeres, vamos a aclarar algunas de las causas de los embarazos, obviamente con más prevalencia en adolescentes. Uno de ellos es la falta de educación sexual. Hasta el momento seguimos estrellándonos contra la pared del conservadurismo, en la que ciertos movimientos de ciudadanos y ciudadanas creen que la educación integral en sexualidad es incitar a las adolescentes a que tengan una vida sexual activa, es adelantarlas a una vida sexual activa, es hacer, no sé, que las mujeres adultas reciban como un incentivo hacia una vida más abierta, más liberal, cuando es todo lo contrario.
Cuando hablamos de educación integral en sexualidad, más bien estamos llamando a la responsabilidad y corresponsabilidad del cuidado de los cuerpos. Y no olvidemos que uno de los factores que causa un embarazo adolescente o un embarazo involuntario es la falta de educación sexual. Por ejemplo, el escaso acceso a métodos anticonceptivos. A nuestro consultorio, ¿cuántas pacientes nos llegan con un embarazo involuntario afirmando que no tienen que poner a la olla y ni mucho menos van a lograr comprar un método anticonceptivo? Y lastimosamente en nuestro país, a pesar de que tenemos una política pública a través del SUS, del Seguro Universal de Salud, que se tiene que otorgar a las mujeres anticoncepción gratuita en los métodos anticonceptivos más frecuentes, como ser el implante subdérmico o el chip, la T de cobre, por ejemplo, los condones, la inyección trimestral, la Depo-Provera, la píldora de uso frecuente, que son métodos que son cubiertos por el Estado. Desde la pandemia, de pronto los presupuestos han ido girando hacia otro tipo de inversiones en salud. Se ha dado prioridad al COVID. Actualmente está costando realmente que los centros de salud, a través de los gobiernos autónomos municipales, tengan ese presupuesto reservado para poder dotarse de métodos de anticoncepción y así ayudar a las mujeres a que ellas puedan acceder de manera gratuita. En este caso, por supuesto, el centro de salud CIES redobla los esfuerzos porque si bien tienen costos, hacemos todo lo posible para que estos costos sean mínimos. Entre otros de los factores que ocasiona un embarazo no planificado, un embarazo involuntario, están las tradiciones y roles de género, lo que les comentaba al principio de mi ponencia. Cuando hablamos de que un médico viene y le dice a una mujer, no te puedes hacer la ligadura de trompas porque necesitas la aprobación de tu marido, porque todavía eres muy joven, porque recién has tenido una guagua o dos guaguitas, que no puedes acceder. Imagínense esta barrera en los centros de salud. Lo propio pasa con las adolescentes. Cuando llega un adolescente a un centro de salud que no está sensibilizado, se le dice, no, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Necesitamos el permiso. Además, ¿cómo tan joven vas a iniciar tu vida sexual? Cuando hablamos de un inicio precoz, que no es una suposición, es una realidad. Y no me van a dejar mentir profesores y profesoras que están siguiendo esta transmisión. Cada día nos llega a nuestro centro de salud más y más demanda de que toda la parte educativa del CIES, porque el CIES no solo cuenta con la parte médica, sino con la parte de servicios educativos y el servicio de orientación gratuita en salud sexual, salud reproductiva, incrementa la demanda para que nosotros podamos ingresar a las unidades educativas, no solamente para sensibilizar en la responsabilidad de los cuidados de los cuerpos, sino también para sensibilizar y hacer un uso adecuado de los métodos de anticoncepción. Y por supuesto, siempre enfatizar en la parte del plan de vida, del proyecto de vida de cada mujer, de cada adolescente, sea hombre o mujer. Otro de los factores, lo que les mencionaba, la pobreza. Y es que la situación socioeconómica cada vez está más dura. Y esto evita que una mujer, en este caso, sobre todo las mujeres, porque si ustedes se dan cuenta, los métodos de anticoncepción están orientados a las mujeres, está siendo cada vez más difícil el acceso. Un implante subdérmico tiene un costo, una T de cobre tiene un costo, un DIU o una T de plata tiene otro costo. Imagínense acceder a una ligadura de trompas. Menos mal, en la vasectomía estamos con campaña a solo 35 bolivianos hasta agotar los cupos. Pero aún así falta la sensibilización para que también los varones accedan a este método de anticoncepción, que solo la vasectomía y el condón son los únicos pensados en ellos. Entonces, las cuestiones socioeconómicas son un gran factor que obstaculiza esta situación. La falta de información adecuada. Adolescentes, hombres, mujeres adultas están encontrando la información en Internet. Y no nos olvidemos que el Internet tiene un sinfín de autores con información falsa, con información fidedigna, y es necesario contar con una orientación presencial o una orientación de este tipo como el que vamos a realizar para que se pueda asesorar bien acerca de los métodos de anticoncepción. Algo recurrente que está pasando entre las jóvenes hoy en día
la famosa píldora del día después, que está siendo utilizada como un método de anticoncepción frecuente, tradicional, cuando no es así, ¿verdad? La violencia sexual. Ya les he dicho, este es uno de los principales factores para que una niña se embarace, para que mujeres se embaracen. No olvidemos que situaciones, por ejemplo, en la que una mujer es pildoreada en una fiesta, está de más de copas, por decir, hay personas, varones, que se aprovechan de la situación, abusan sexualmente y claro, con estas corrientes machistas con las que hemos crecido y nos hemos educado, le dicen, ¿no? A la mujer, no, pues ¿para qué se va de fiesta? ¿Para qué toma tanta bebida alcohólica? Bien merecido se lo tiene. Encima nosotros, la sociedad boliviana, la sociedad cochabambina, penaliza a una mujer que es víctima de violencia sexual y aún más cuando esta mujer se embaraza. Vamos a hablar acerca, muy brevemente, de las consecuencias del embarazo adolescente, sobre todo cuando hablamos en adolescentes, pero también en mujeres adultas. En la situación de la salud materna, por ejemplo, los embarazos no planificados pueden aumentar el riesgo de complicaciones médicas para la madre, especialmente si no se realizan los controles prenatales adecuados. Y en Bolivia, lastimosamente, este es un problema recurrente. Y los centros de salud cada vez más tenemos que ser creativos para que una mujer que está embarazada pueda acceder a un control prenatal adecuado. Por otro lado está la salud del bebé. Si el embarazo no se lleva a cabo bajo condiciones óptimas, el bebé podría enfrentar riesgos de salud y de desarrollo. Aquí hay problemas muy recurrentes, por ejemplo, como las preeclampsias. Hay otros problemas de malformaciones congénitas que no son vistas, atendidas de manera adecuada. Hay situaciones de embarazos de alto riesgo en las mismas mujeres cuando el cuerpo no está preparado. Y esto también puede variar entre la adolescencia, puede variar entre las mujeres adultas. En el caso de las adolescentes, una de las consecuencias más latentes, pese a que el Estado nos dice que las mujeres embarazadas en la adolescencia y que están cursando la secundaria tienen el mismo derecho de terminar su educación, en la realidad no pasa lo mismo. En la realidad es castigada por la sociedad, es castigada por su madre, por su padre, es abandonada por la pareja. Imagínense cómo va a terminar esa adolescente de cursar sus estudios. Entonces ahí sí se ve obligada a desertar del colegio, señalada por la sociedad, se ve como un mal ejemplo para sus pares, la relegan en todo sentido social, lo que causa un gran trauma para la mujer. Una mujer que ha sido madre adolescente y que por alguna razón ha podido superar todo esto nos va a contar lo mucho que le ha costado poder salir de este castigo social que enfrenta cuando se da un embarazo adolescente. El impacto socioeconómico, imagínense un embarazo involuntario donde no hay proyecto de vida, donde hay violencia intrafamiliar y donde hay embarazos, pues así en términos muy coloquiales cochabambinos, permítanme llamarlo así, como zampoñitas las guaguas. ¿Ustedes creen que no afecta a nivel socioeconómico? Pero por supuesto que afecta. Y muchas veces nos damos el lujo de señalar a estas mujeres cuando ellas están atravesando por una problemática socioeconómica terrible que obviamente va a tener su impacto en la economía de la ciudad, del departamento y por ende del país. El estigma social, ese castigo social de que les había hablado, y el matrimonio forzado, que es otra de las realidades a las que miles de adolescentes están sujetas y están obligadas a casarse por un embarazo y terminan de conocer a la pareja y ese matrimonio forzado en un 80% les apuesto, amigos y amigas, que termina en violencia hacia las mujeres, que es otra de las pandemias más críticas por las que estamos hablando. Por supuesto, los medios de comunicación realizan una tarea importantísima cuando nos hablan de los datos alarmantes. Tenemos, por ejemplo, acá una publicación de La Razón cuando dice: el gobierno prevé entre 94 y 97 embarazos adolescentes por día para 2023. Imagínense esta cifra alarmante. Estamos hablando de 94 y 97 embarazos adolescentes. Cuando toda esta situación podríamos revertirla
a través de una educación integral en sexualidad apropiada que nos permita además sensibilizar a toda la comunidad. Cuando hablamos de embarazos involuntarios, no solo estamos hablando de las mujeres, señoras y señores, estamos hablando de los varones, de salud. Estamos hablando de ustedes que se están formando para asumir este papel, este rol, no de juzgadores, sino de personas sensibilizadas con las realidades que viven miles y miles de mujeres en cualquiera de las etapas que se encuentren. Algo que sí quiero puntualizar respecto a los métodos de anticoncepción, que es el tema que nos reúne en esta jornada, son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que los vamos a llamar los más humanos de los derechos. Si bien tenemos los derechos humanos como el derecho a la identidad, a la salud, a la educación, a la vida, derechos elementales, los derechos sexuales y los derechos reproductivos que han cobrado de pronto muchísima más importancia durante la década de los 70, gracias a las luchas de los colectivos de mujeres y hombres también, y a partir de acuerdos internacionales, uno de ellos el Consenso de Montevideo, por ejemplo, que llevamos en el mundo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, tenemos los siguientes. Por ejemplo, el decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. ¿Qué significa esto? Significa conocer cómo funciona nuestro cuerpo de manera científica. Y para eso no nos van a llevar a un laboratorio, sencillamente el derecho a la salud, el asistir a una consulta ginecológica clave para saber cómo funciona nuestro cuerpo, cuál es nuestro ciclo menstrual, si tenemos alguna variación, algún desequilibrio, alguna situación que nos puede afectar. El vivir libre de toda forma de discriminación es otro de los derechos fundamentales cuando hablamos de derechos sexuales. La privacidad y la intimidad y al resguardo de la confidencialidad e información personal, que esa es otra de las características fundamentales y otro de los derechos fundamentales que muchas veces lo transgredimos. Cuando en plena farmacia, ¿no? Cuando alguien viene a comprar un método, ¿qué método? ¿De qué color? ¿De qué sabor? Y listo, la persona que viene está roja, amarilla, verde, o sencillamente en los casos de los adolescentes, cuando un adolescente quiere ir al centro de salud, pero resulta que su barrio es pequeño, que la médica es amiga de la mamá, no puede acceder a este servicio. Entonces, el principio de confidencialidad es fundamental dentro de los derechos sexuales. La información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. Quiero poner aquí un punto, unas comillas, si así me lo permiten, cuando hablamos de laicidad. ¿A qué se refiere la laicidad? Ustedes saben que por muchísimos años, por muchísimas décadas, las religiones, cualquiera que uno profese, han subordinado mucho al manejo de nuestro país. E incluso actualmente, cuando hablamos de métodos de anticoncepción y cuando hablamos de acceso a educación integral en sexualidad, muchísimos grupos religiosos se han parado enfrente, atrincherados, como si se tratara de una transgresión hacia la vida de las personas, cuando es todo lo contrario. Cuando hablamos de la laicidad, en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que declara a Bolivia Estado plurinacional como un país laico, estamos hablando de que la religión y el Estado son entes separados. Significa que las personas podemos profesar de manera libre nuestras creencias. Si quiero ser católica, si quiero ser evangélica, mormona, adventista, atea finalmente, si creo en la cosmovisión andina, cualquier creencia que yo tuviera, el Estado, por ley, me protege. Y de ninguna manera mis derechos o los derechos de ti que nos estás mirando en estos instantes, pueden ser subordinados ni mucho menos condicionados por la situación de la religión. Entonces, los derechos sexuales van a estar también aparte de las religiones. Ese es el principio de la laicidad,
un punto clave y fundamental, porque estamos hablando de la integridad de la persona. Una vida sexual libre de cualquier tipo de violencia, pero por supuesto, cuando todavía en nuestro país estamos viendo casos desgarradores de mujeres que viven violencia sexual dentro de su mismo matrimonio. Y claro, hasta antes del 2013 uno decía, no, pues la violencia, ya sea sexual, física o cualquiera que fuere, dentro del matrimonio, es un asunto privado, no nos compete, nosotros bien gracias, hasta por ahí. Pero a partir del año 2013, cuando se promulga la ley 348, ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene antecedentes muy tristes, muy desgarradores a causa de la muerte de la periodista Analí Huaycho, se va a decir que la violencia no es una cuestión privada, es una cuestión pública y es una enfermedad pública, es una cuestión de salud pública. Y es aquí donde uno de estos derechos es importantísimo, una vida sexual libre de violencia. Por supuesto, vamos a considerar la educación integral en sexualidad y los servicios de salud sexual y salud reproductiva que, menos mal, gracias a todo el trabajo que varias ONGs estamos realizando, incluida el CIES, estamos pasito a pasito avanzando en este sentido. Entre los derechos reproductivos estamos hablando de tomar las decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia. Aquí ya no hay discriminación porque estás embarazada, más al contrario, el Estado tendría que garantizarnos a las mujeres mejores condiciones porque somos madres. El decidir sobre el número de hijas e hijos que se desea tener y el espacio de tiempo entre embarazo y otro. Si vives en pareja, por supuesto que tiene que ser consensuado, pero ¿quién lleva el embarazo? La lleva la mujer. Por tanto, aquí la prioridad siempre las vamos a dar a las mujeres, porque se trata de nuestro cuerpo, porque los cambios vienen desde nuestro cuerpo. El acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluido la anticoncepción de emergencia, el acceder a servicios de salud especializados para garantizar la maternidad segura, el decidir el tipo de familia que se tiene que formar, no solamente esta familia tradicional de papá, mamá, hijos. Hay familias monoparentales, hay familias de mamá, papá, hay familias de papá, papá, hay familias de la abuela, los tíos, las tías, los sobrinos, etcétera. Entonces nosotros tenemos derecho a desenvolvernos en estas esferas y en estos tipos familiares sin violencia. El ejercer la maternidad recibiendo un trato equitativo en la familia y los espacios de educación y trabajo. Son bases fundamentales con las que yo he querido comenzar esta ponencia, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, antes de ingresar a toda esta temática desde la parte médica, que lo vamos a realizar junto a la doctora Eliana Florero en este caso. Doy paso a nuestros moderadores si quieren hacer alguna consulta, alguna aclaración para poder continuar. Muy bien. Entonces voy a dar paso a la doctora Eliana Florero, con quien vamos a abordar los métodos de anticoncepción desde una clasificación que nosotros la hemos elaborado a través de todo el trabajo del Centro de Excelencia que tiene el CIES y a partir del trabajo de los servicios educativos de CIES. Doctora Florero, le cedo la palabra. Gracias, Dania. Bueno, como lo decía la licenciada en el CIES, pues realmente tenemos no solamente un servicio médico, nosotros nos vamos más allá realizando un servicio de orientación, educación principalmente, porque cada adolescente, joven, cada paciente que viene con nosotros se va muy bien orientada en lo que son los métodos anticonceptivos. No solamente eso, sino le damos explicándole sus ventajas y las desventajas para que ella también pueda, de acuerdo a sus derechos sexuales y reproductivos, tomar una decisión propia, ¿no? Y bueno, vamos a empezar entonces con lo que son la clasificación de los métodos.
Vamos a clasificarlo, como ustedes ya muy bien saben, lo clasificamos en los métodos temporales y los métodos permanentes. Los métodos temporales vamos a nombrar a MELA, que es un método que ustedes ya lo conocen, y lo vamos a explicar un poquito más a fondo ahora. El método de lactancia y amenorrea. ¿En qué consiste esto? Esto quiere decir que posparto, poscesárea, la mujer puede realizar este método de anticoncepción, ¿en qué se basa fisiológicamente? Pues que justo después de un posparto, una cesárea, va a haber un ascenso de la hormona prolactina, como ustedes ya lo saben. La hormona prolactina, mientras está en el pico más alto, pues no va a haber ovulación, y si no hay ovulación no va a haber embarazo. Pero el método de MELA tiene algunos puntos que los vamos a ir nombrando. Para empezar, tiene una efectividad de más del 98% si se siguen las pautas adecuadas. Y hay que recalcar también que no protege contra ITS, VIH y SIDA. Como les mencionaba, el MELA tiene 3 condiciones. La amenorrea, estar sin sangrado menstrual. Esto quiere decir que por 6 meses que una mujer va a dar lactancia materna de forma exclusiva, y exclusiva queremos decir, pues, entre comillas, que el bebé no tome fórmula, que sea exclusivamente el pecho, que no tome ni siquiera un poco de agua que algunas mujeres dan, ¿no? Y por lo menos mantener un nivel de lactancia de 8 a 10 tomas diarias, cada 2, cada 3 horas. Entonces podemos mantener un nivel fisiológico adecuado para poder basarnos solamente en MELA. Y esto solamente es de forma exclusiva hasta los 6 meses después del parto. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses ya vamos a empezar con lo que es la comida del bebé. Entonces, de hecho, ya no nos sirve porque el nivel de lactancia automáticamente va a disminuir. Entonces, dando estas 3 pautas, estas 3 condiciones, es que ustedes también tienen que ser portadores de cómo saber explicar lo que es este método, que la verdad es bastante efectivo, tiene un nivel de eficacia elevado. Así que si se lo puede utilizar, si se lo sabe utilizar, es bastante adecuado y la paciente no se va a embarazar. Seguimos, por favor. Vamos a pasar al método del calendario. Tiene una efectividad de un 93%, pero en la práctica la verdad es que la mujer tiene que conocer realmente su ciclo menstrual para realmente poder basarse en este método. Es un método temporal y consiste en identificar el periodo o el día fértil, periodo le vamos a decir, el periodo fértil de cada menstruación. La utilización de este método implica tener relaciones coitales solamente cuando la mujer se encuentra dentro de sus días fértiles. Y para definir los días fértiles en una mujer, tiene que anotar por lo menos los 6 últimos periodos que ella ha tenido en un calendario o en una aplicación como se está llevando en el día de hoy. Lo anotamos en un calendario mes a mes, qué día empieza o el primer día que empieza a bajar la menstruación. Y contamos los días desde el primer día de la menstruación hasta el día anterior de la siguiente menstruación. Registramos los ciclos menstruales por 6 meses, por lo menos, de forma mínima. Antes de comenzar a usar este método, la mujer tiene que conocer realmente su ciclo menstrual. Y observamos cuántos días dura el ciclo más corto que se ha presentado durante este periodo y el ciclo más largo. Y aplicamos la siguiente fórmula. Aplicamos restar 18 días al ciclo más corto que haya presentado la mujer y se va a poder ver el primer día fértil. Y restamos 11 días al ciclo más largo que haya tenido la mujer para saber cuál sería el último día fértil. Entonces, entre el primer día fértil y el último día se va a encontrar todo el periodo fértil de la mujer, donde ella tiene que evitar tener relaciones sin protección si es que no quiere un embarazo. Por eso es crucial poder... Tenemos ahí un pequeño ejemplo. Es crucial que la mujer llegue a conocer su ciclo menstrual. De otra forma, pues la efectividad es muy baja y hay que recalcar también de que por mucho que las mujeres realmente utilicen este método del ritmo, pues está sujeto a muchas falencias, a muchas equivocaciones y finalmente pueden llegar a terminar embarazadas. Por eso lo que recomendamos siempre es que opten por un método bastante seguro. Seguimos, por favor.
El método de los días fijos, este sigue siendo un método vigente, ya la verdad que muy poco el uso, pero tiene un 88% de efectividad, pero con el uso de un preservativo y con un 95% de efectividad, incluida la abstinencia periódica. O sea que es un método que tenemos que también tenerle cuidado y recalcar nuevamente que no protege de ITS, VIH. El método de los días fijos se basa en el uso del collar. Este es evitar tener relaciones coitales desde el día 8º hasta el día 19º del ciclo menstrual, contando de que la mujer tiene un periodo fértil de 12 días. Esto, pero se basa en que la mujer tiene que tener un ciclo menstrual que vaya entre 26 a 32 días. Y bueno, hay que poner en tanto no solamente a la mujer, sino también a la pareja, de que pueden entrar en periodos de abstinencia, de que pueden usar también un método de barrera como es el condón, para que este método salga adelante. Y siempre recalcar, ¿no? Si bien la misma usuario paciente es quien decide acerca de un método anticonceptivo, no está de más incluir a la pareja porque prácticamente tiene que apoyar a la mujer en todo este proceso. Seguimos, por favor. Pasamos a lo que es los métodos de barrera, el condón masculino, que tienen una efectividad de un 86%. Este sí, obviamente, disminuye el riesgo de transmisión de ITS y de VIH, por supuesto. Este, bueno, es considerado como un método de barrera y se trata de una funda hecha de látex. Eso tienen que conocerlo porque siempre llega a ser pregunta, ¿no? Porque hay mujeres que incluso indican de que son alérgicas al látex y el látex tiene un nivel de alergia que la verdad que es mínimo. Bueno, esto prácticamente ya todos ustedes lo conocen. El hombre se coloca en el pene erecto antes de tener una relación coital y mientras el condón está colocado en el pene durante el coito funciona como una barrera que no va a dejar que el semen ingrese en la vía vaginal, de esta forma evitando que los espermatozoides vayan a encontrarse con el óvulo. Doctora, si me permite, en esta parte yo tengo preparada una pequeña imagen para que ustedes puedan observar en el caso del uso del condón masculino, que realmente es importante saber, entre anécdotas, a veces, principalmente los varones, cuando les decimos, ¿sabes ponerte un condón? Obvio, me dicen, ¿no? Pero en el momento dado resulta que no había sido tan obvio. Entonces, una de las indicaciones principales para el uso adecuado del condón es con aire, que no tenga ni una sola fisura, que no esté maltratado, que no lo haya sacado de la billetera, de la cartera. Una segunda condición de uso para el condón masculino es la fecha de caducidad, importantísimo. Ya hay que cuidar la fecha de caducidad porque el condón contiene un lubricante que tiene una vigencia determinada. Una vez que nosotros hemos revisado al momento de adquirir el condón de esta manera, lo que vamos a hacer es, como muestra el gráfico, cortar o romper del abre fácil el condón con las yemas de los dedos, no con las uñas, no con tijera, no con los dientes, porque podemos maltratar el condón y no nos va a servir. Cuando realizamos esto, ponemos el condón en forma de chuponcito, con todo el doblez hacia afuera, para que al momento de ingresarlo al pene con cierto espacio, sin aire, podamos deslizarlo hacia abajo sin mayor dificultad, ya como nos muestra en la imagen número 2 y en la imagen número 3. Cuidar que el condón no tenga nada de aire es fundamental, pero a la vez acomodar el condón con un espacio en la punta del pene para que una vez que se tenga la relación coital, no haya suficiente espacio para el semen, ¿sí? Y tener la relación coital con el debido cuidado, bien colocado, cosa que el condón tampoco se quede en la vagina de la mujer, porque se han reportado casos, ¿no? Desde la ginecología, y aquí quizás la doctorita no me va a dejar mentir,
Y vamos a contarles ciertos casos que se ven todos los días a partir de toda la parte médica. Eso quería complementar con usted, doctora. Gracias, Dania. Seguimos con los métodos. Mil gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación para que ustedes tengan mayor conocimiento. Vamos hacia el condón femenino, doctora. Perfecto. Bueno, después de la explicación de la licenciada Dania, la verdad es muy importante que una persona sepa cómo colocarse adecuadamente un condón. Y nos vamos a pasar lo que es el condón femenino, que evidentemente ya muchos lo desconocen, incluso no conocen cómo aplicarse un condón femenino. Puede ser hasta un poco incómodo seguramente, pero llega a tener una efectividad de un 79%, sí disminuye el riesgo de transmisión de ITS, incluyendo VIH. Llega a ser un método temporal, obviamente es un método de barrera y está hecho de funda de poliuretano, es flexible, es fino, va a constar generalmente de dos manillas, se le va a decir, y un canal que puede ser fácilmente aplicado, o sea, hay que saber colocar. Esto se puede colocar de forma interna en la vía vaginal hasta 8 horas previas a tener una relación sexual e incluso se lo puede colocar entre 2 a 20 minutos antes. Entonces ha demostrado también la funda de poliuretano ser bastante resistente y llega a ser bastante cómodo también. ¿Qué limitaciones llegamos a tener nosotros con el condón femenino? Pues que se requiere un condón para cada relación vital. La paciente debe estar abastecida de condones femeninos. No pueden usarlo mujeres con prolapso uterino, esto es muy importante, no pueden usarlo mujeres que tienen colpocele anterior o posterior de tercer grado, porque evidentemente si no hay sujeción del piso pélvico, pues va a terminar, no va a tener un uso adecuado. ¿Qué beneficios cuenta con el condón femenino? Que no va a interferir con el coito, como se los dije, puede ser colocado hasta 8 horas previas, contribuye también a disminuir el riesgo de cáncer de cervix. La lubricación del mismo condón reemplaza la lubricación vaginal y también puede ser usado por mujeres que estén en la premenopausia o la menopausia, más por la lubricación que brinda. Disminuye la probabilidad de ITS y no necesita una prescripción médica. La efectividad es bastante baja, por eso la verdad que ha sido muy disminuido ya el uso a este tiempo, pero tienen que conocerlo. Bueno, antes del coito, el condón femenino debe ser colocado antes de que el pene ingrese a la vagina. Las manillas del condón femenino pues son bastante elásticas y ingresan, o sea, se llega a doblar la manilla e ingresa vía vaginal y ahí se va a llegar a expandir. Durante el coito, el hombre y la mujer deben guiar la punta del pene por el anillo externo de manera que la funda cubra el pene durante el coito. Esa es una adecuada posición para poder sacarle el beneficio al condón femenino. La funda del condón se va desplazando con los movimientos durante el coito, pero el anillo externo debe permanecer fuera de la vía vaginal para garantizar protección. Si es que el anillo llega a introducirse en la vía vaginal, el externo, se debe suspender el coito y colocarlo nuevamente en su posición correcta del condón, jalándolo en forma suave y sostenida hacia el exterior de la vagina. Y bueno, colocarlo en su paquete después y en un lugar para poder desecharlo. Aquí solo una aportación de mi parte es, quiero mostrarles la gráfica de cómo tendría que ir el condón femenino en el caso del cuerpo de la mujer, para que tengamos una visión un poco más gráfica, ¿no? Ahí vemos cómo el anillo que va a ir hacia la parte interior es sujetada con los dedos de la mujer y es introducido con los dedos de la mujer. Para eso usted pone en posición ginecóloga o sobre una silla, una pierna, para así de manera cómoda ir deslizando el condón femenino. Sí se puede utilizar este condón horas antes de la relación coital. Tiene beneficios porque el condón, si ustedes ven en la imagen número 3,
Este condón femenino tiene la capacidad de cubrir toda la vulva, evitando incluso el contacto con los testículos durante la fricción de la relación coital. Es clave su uso, sí, no está todavía, no es muy común en el mercado, pero hay muchas mujeres que lo están utilizando actualmente. Entonces, hay que considerar este otro método de anticoncepción para tener mucho más cuidado. Eso por mi parte, y vamos a continuar con la presentación de la doctora Eliana Florero, por favor, con todos los métodos de anticoncepción. Vamos a pasar al siguiente método. Gracias, Dani. Bueno, continuamos con lo que es la tableta vaginal. Les vuelvo a recalcar, bueno, tenemos que conocer todos estos métodos anticonceptivos. La tableta vaginal, de la misma forma que el condón femenino, ha disminuido su venta en el mercado, pero tiene una efectividad de un 70%, la verdad que es bastante baja, pero no lo vamos a menospreciar. La tableta vaginal llega a tener un efecto espermicida, por eso es un método temporal de anticoncepción y hay 3 tipos de espermicida, las espumas, que también son, la verdad que ya no se encuentran, cremas, películas, jaleas, los más comunes son como supositorios y tabletas vaginales, como vemos en la foto. Tenemos que recalcar que no protege de ITS, VIH, SIDA, y estos se colocan dentro de la vía vaginal por lo menos unos 5 a 10 minutos previos a tener una relación sexual. Esto sí interfiere con el coito, pero llega a ser un método anticonceptivo bastante válido. Continuamos, por favor. Claro que sí, doctora. Guárdenme un segundito y vamos con los dispositivos. Gracias, Dania. Dentro de lo que son los dispositivos anticonceptivos, el dispositivo intrauterino, todos nosotros conocemos el más común, que es la T de cobre. Llega a ser un método temporal, es bastante efectivo, tiene hasta un 99% de efectividad. Se ingresa dentro del útero. Es un pequeño aparato de plástico suave que tiene la forma de T. Y está recubierto también de cobre. Generalmente esto va a llegar a producir una reacción endometrial que llega a crear un ambiente inhóspito para un embarazo. Además de que tiene otros beneficios, que es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo, por eso la forma. Llega a cubrir de tal forma el útero que impide lo que es la implantación, y además por el hecho de que tiene, bueno, el cobre y la parte de abajo de la T de cobre que posee los hilos, llega a producir una capa, le vamos a decir, en el orificio cervical, un moco que actúa también como barrera y va a impedir que el espermatozoide llegue a juntarse o llegue a cruzar el orificio cervical interno y externo. De duración, pues ahora en el mercado tenemos varios dispositivos intrauterinos. La T de cobre que ustedes conocen nos llega a cubrir hasta 12 años, pero tenemos que saber explicar a la paciente que tenemos que controlarlo cada año, no solamente vía vaginal, sino mediante una ecografía, y puede llegar a durarnos entre 8 a 10 años. Yo lo prefiero así, porque a veces las mujeres se olvidan y es muy difícil retirarlo. Tenemos otro tipo de dispositivos intrauterinos, como son la mini-T, que nosotros lo promocionamos bastante. La mini-T, que es para mujeres que no han tenido todavía embarazos y tiene un tamaño pues mucho más reducido, son 3 centímetros que presenta la mini-T, y además puede ser utilizado en úteros que son menos de 6 centímetros. No necesariamente la mujer tiene que ser nuligesta, pero es para úteros que miden por lo menos 6 centímetros. Es un método bastante válido, tiene una duración menor que una T de cobre común y corriente bajo la denominación de TQ 380. La mini T puede durarnos entre 3 a 5 años. La T de cobre de plata, que de la misma forma no está presente acá en la presentación, pero tenemos que saber que la T de plata o alma de plata, como nosotros lo llamamos, tiene de la misma forma una efectividad mayor de un 99%. Llega a durarnos 5 años aproximadamente y tiene el beneficio, a diferencia de la T de cobre, que por presentar
plata va a ser antimicrobiano. De esta forma, salimos de todas esas infecciones que pueden llegar a presentar las pacientes que presentan dispositivos intrauterinos. Seguimos, por favor. Claro que sí, doctora. Pasamos a lo que son las píldoras anticonceptivas. Estas sí, bueno, ahora en el mercado hay mucha variedad, muchas combinaciones de pastillas anticonceptivas combinadas. Tiene una efectividad de un 99%. Evidentemente no llega a protegernos contra ITS, VIH y SIDA. La píldora es un método temporal, es un método evidentemente hormonal y es combinado porque posee dos hormonas que son estrógeno y progesterona. Estas pastillas va a venir en presentaciones de 21 y 28 píldoras dependiendo la marca y dependiendo la marca también cabe recalcarles que hay diferentes calidades de estrógeno y diferentes calidades de progestágenos, pero siempre vienen combinadas y la verdad que nos causa un excelente resultado y recalcarles también de que hay que tomar una píldora, una pastilla cada noche desde el inicio del primer periodo de la paciente. Fuera de eso, como son pastillas combinadas, bueno, si son cajitas de 28 píldoras, la paciente tiene que tomar una pastilla cada noche y si son pastillas la cajita viene de 21 comprimidos, entonces hay que darle un espacio de 7 días y al 8º día iniciar nuevamente una caja. Este método, la verdad que es bastante confiable. Y bueno, saliendo de los mitos, pues ahora usamos microdosis en estrógenos y progestágenos que ya no nos va a llegar a aumentar de peso a la paciente. Así que es bastante cómodo, bastante seguro optar por las píldoras anticonceptivas, especialmente en mujeres que son jóvenes, entre los 18 adelante. Nos puede ir bastante bien con este método, así que yo personalmente lo recomiendo bastante. Seguimos, por favor, Dani. Pasamos a lo que son los anticonceptivos inyectables, la inyección mensual. Este método llega a tener una efectividad de un 99%. Llega a ser el combinado mensual, es un método temporal, evidentemente hormonal, y lo aplicamos mediante una inyección. Generalmente le orientamos a la paciente que sea entre el primer día de la menstruación de la misma forma para que nosotros podamos llevar un control adecuado. Está combinado con estrógenos y progesterona y bueno, estas sustancias lo que van a producir es una anovulación, ¿verdad? Van a evitar que el óvulo madure y salga del ovario y que, bueno, no se lleve a cabo una concepción. También de la misma forma hace que el moco en el cuello del útero se vuelva más espeso. Cabe recalcarles a ustedes que el anticonceptivo inyectable es un método que está respaldado por el SUS, así que generalmente es de forma gratuita y bueno, es uno de los métodos que más comúnmente utilizan las mujeres en provincia también, así que todos nosotros tenemos el deber de conocer este tipo de métodos. Pasando a lo que es el inyectable de solamente progestinas, la Depo-Provera, este es el inyectable trimestral. Tiene una efectividad de un 99%. Recordarles a ustedes que el anticonceptivo de solamente progesteronas incluyen sí un método temporal, pero llegan también a atrofiar lo que es el endometrio. De esta forma tenemos que nosotros conocer cómo orientar a la paciente y decirle, ¿no?, de que puede no llegarle su periodo o de que pueden tener periodos y sangrados irregulares. Así que esto es muy importante cuando nosotros damos a conocer que es un anticonceptivo de solamente progesterona. Evidentemente no nos va a llegar a proteger contra ITS, VIH ni SIDA. Esta obviamente va a impedir que el óvulo madure y salga del ovario, evita que el útero se prepare para un óvulo y hace también que el moco cervical se vuelva más espeso. Y de la misma forma, la paciente también tiene que tener indicaciones. Las hormonas no es para cualquier paciente y tenemos que elegir nosotros de forma adecuada a todas las candidatas. Dentro de lo que son los implantes, recalcarles también que los implantes son
específicamente de hormonas progesteronas. Tenemos en el mercado nosotros dos tipos de implantes. Son los implantes que vienen de levonorgestrel, que duran 5 años, que es el que la mayoría conoce, que es Yadel, que tienen 2 varitas, y el otro implante que es el Implanon, que es etonorgestrel, que es dura 3 años, entonces la verdad ambos son bastante efectivos, tienen una efectividad del 99%. La inserción, bueno, es algo mucho más técnica, pero son pequeños cilindros que son introducidos de forma subdérmica en el organismo de la mujer y va a llegar a tener una liberación directamente a partir de los 7 días que se aplica el implante. Lo que va a llegar a producir esta progesterona es el espesamiento del moco cervical. Con esto va a llegar a bloquear los espermatozoides y no va a unirse con el óvulo. Y hay que tener en cuenta a la mujer, hay que explicarle acerca de lo que es la diferencia entre ambos implantes. El implante que es Yadel, que dura 5 años, de la misma forma como es progestina, llega a atrofiar lo que es el endometrio. Y si llega a atrofiar lo que es el endometrio, entonces va a producirnos sangrados recurrentes, lo que nosotros llamamos spotting. También va a llegar a producirnos de la misma forma una amenorrea puede llegar a ser, o en algunas mujeres puede llegar a presentarse lo que son sus ciclos completamente normales. De otra forma también el Implanon, que nos llega a durar 3 años, es solamente una varilla de hormona etonorgestrel, nos llega a durar 3 años, es bastante efectiva. Y lo mismo, ¿no? Recalcar siempre a la paciente que puede presentar con lo que llamamos spotting, que son menstruaciones completamente irregulares o que no le venga su periodo, y explicarles también que también puede venir su periodo de forma normal. Solamente votar a esto, en el caso del centro de salud CIES, nosotros manejamos 2 marcas, ¿no? De los implantes subdérmicos. Por un lado está esta presentación que les estamos mostrando ahora, el de 2 barras, el Yadel, que te protege por el tiempo que la doctora ya ha informado. Y también tenemos otro, ¿no? El de una sola barra, que es el Implanon, que tiene menos carga hormonal, pero también así te protege por 3 años, ¿no? A diferencia de los otros métodos. Ambos métodos ustedes tienen en el CIES para poder adquirirlos y poder cuidarse con el asesoramiento constante, no solamente de la parte médica, sino también de la parte de orientación, cuya consulta es totalmente gratuita. Seguimos, doctora. Gracias, Dani. Pasando a lo que es la oclusión tubárica bilateral, la ligadura de trompas, obviamente tiene un 99% de efectividad. Esto ya para pacientes, bueno, nosotros generalmente en nuestro contexto recomendamos a pacientes ya multíparas, pero la ley y los derechos sexuales y reproductivos nos indica que una paciente mayor a 18 años, si quiere contar con este método, pues está en toda su libertad. La anticoncepción quirúrgica voluntaria femenino, ligadura de trompas, pues sí, es un método permanente que consiste en la inclusión de ambas trompas de falopio. Esto de forma quirúrgica, lo que va a impedir que la unión entre el óvulo y el espermatozoide, y se realiza por medio de una intervención quirúrgica. Nosotros le denominamos mini lab, que es un corte. Hay varias formas de realizar esto, les comento. Uno puede ser por vía laparoscópica, que nosotros lo realizamos en la clínica de CIES. Realizamos también una mini lab, que es un corte como fan steel, como bastante chiquitito, y de esa forma también realizamos una ligadura de trompas, y otra opción es hacerla justo posparto con un corte alrededor del ombligo, que nos va a permitir en ese momento que el útero está aumentado de volumen, realizar una ligadura de trompas. Entonces, bueno, esta intervención quirúrgica no necesariamente va a necesitar la firma y el consentimiento de la pareja de la paciente. Nosotros estamos acostumbrados en otro tipo de seguros a realizar pues varios papeles, documentos que tienen que estar firmados, cartas, valoración psicológica y todo. Pero la ley nos dice que solamente la firma de la paciente y de nadie más es bastante y suficiente para que ella pueda realizarse una ligadura de trompas. Dicho esto, pues ahora ustedes ya van a poder informar de mejor forma. Seguimos, por favor, Dani.
Pasando a lo que es la vasectomía, que por otro lado, la vasectomía, bueno, abordando a lo que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina, tiene una efectividad del 99%. Recordar obviamente que no protege ITS, VIH, SIDA, y es cortar y ligar los conductos deferentes del hombre mediante una sencilla intervención que ahora prácticamente se las hace ambulatorias, ¿no? Que es para interrumpir el camino de los espermatozoides de los testículos hasta la uretra. Al cortar y al ligar los conductos vamos a evitar que los espermatozoides pasen desde los testículos al pene y de esta forma no va a haber espermatozoides y no va a haber obviamente fecundación en el óvulo. La efectividad se inicia después de los 3 meses posteriores al procedimiento y hay que recalcar que el seguimiento se hace se recomienda al paciente hacer un seguimiento con un espermiograma posterior a este tiempo y además recalcarle al paciente de que tiene que tener por lo menos entre 35 a 40 eyaculaciones previo a que él pueda, y bueno, el control de un espermiograma para que él pueda nuevamente mantener relaciones sexuales con la pareja y explicarles obviamente de que no interfiere para nada en la erección. Bueno, a esto quisiera añadir que en el Centro de Salud CIES estamos con una campaña vigente de vasectomía a un costo de 35 bolivianos. ¿Esto por qué? Porque nosotros trabajamos bastante la parte social y queremos facilitar el acceso a que miles de hombres puedan ser corresponsables con este tipo de método. Más adelante yo voy a presentarles un testimonio de uno de nuestros usuarios que ha accedido a una vasectomía como parte de la corresponsabilidad. Sabemos que el tema de la vasectomía como método de anticoncepción permanente todavía está siendo cuestionada por el machismo, porque decimos, no, voy a dejar de ser hombre, que ya no voy a sentir esa virilidad, que no voy a poder tener más relaciones coitales, lo que ha sido desmentido por la doctora, y lo que también vamos a demostrar a través de los diferentes testimonios que tenemos a partir de los procedimientos que realizamos. En el CIES se lleva adelante la vasectomía sin bisturí, claro que sí, un procedimiento ambulatorio, sencillo, con nuestro especialista, el doctor Ramiro Loaiza, quien está dirigiendo prácticamente todo el programa de salud para hombres, que no solo tiene que ver con la parte integral, sino más bien mucho más con la parte de la salud sexual y la salud reproductiva, y por supuesto con todo lo que nos manda la especialidad de urología para mujeres y para hombres. Gracias, Dania. Bueno, continuando con lo que es la píldora del día después, como estamos acostumbrados a llamarlo, su nombre correcto es el PAE, es la píldora anticonceptiva de emergencia, o también lo conocemos como ACO de urgencia. Esta pastilla pues está generalmente conformada por nuevamente progestinas, pero en altas cantidades. Esto lo vamos a utilizar para cuando la paciente ha tenido relaciones sin protección, está en sus días fértiles, entonces podemos indicarle a la paciente que tome dentro de hasta las 72 horas después del coito, y mientras antes mucho mejor. Tiene una efectividad relativa, está entre los 75 a 95%, pero es mayor mientras más rápido, más pronto llegue a tomar la paciente la pastilla. No protege obviamente ITS, VIH, SIDA, y contienen, bueno, como solo contienen progestina, o generalmente en nuestro mercado es solamente progestinas a altas cantidades, lo que hacen también es evitar o retrasar la liberación de óvulos hacia los ovarios y aumentan el pH del fluido uterino. De esta forma vamos a evitar que los espermatozoides se unan con el óvulo, o sea, lo que hace es impedir una implantación. De todas formas, hay que recalcar a las pacientes, a las usuarias, que esta medicación solamente se la puede tomar hasta 2 veces por año, y como es una carga de progestina alta, muy elevada, entonces va a llegar a atrofiar nuevamente el endometrio, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la paciente puede presentar posterior a esto, ya sea una menorrea, que, bueno, obviamente la paciente va a estar bastante preocupada, e incluso el ciclo menstrual puede llegar a tardar en retomar su normalidad. O posterior a la toma del PAE puede haber también un sangrado que
Eso también tenemos que tomarlo muy en cuenta porque posterior a esto hay que realizar ecografías de control, hay que empezar con incluso anticonceptivos combinados para poder volver a retomar el ciclo menstrual normal de la paciente. Es por eso que se recomienda exclusivamente en emergencias, ¿no? Y no más de 2 veces por año. Algo que sí es necesario tocarlo con las adolescentes, sobre todo, cada vez va más por la falta de información, por la falta de acceso a esta información veraz, fidedigna. Nuestros adolescentes están utilizando el PAE como si fuera un método de anticoncepción tradicional, convencional, si así lo quieren llamar. Entonces está haciendo mucha falta realmente orientar a nuestra población adolescente sobre estas contraindicaciones que nos da la doctora Florero y orientar a las adolescentes a que tomen en cuenta que la PAE sí tiene que utilizarse como lo indica su nombre, de emergencia. Y todos los centros de salud deberíamos contar con PAEs, sobre todo por el tema profiláctico, ¿no es cierto? Cuando ocurre una situación de violencia sexual, por ejemplo, activar de inmediato ese mecanismo para proteger a la mujer, ya sea adolescente, ya sea adulta, pero tener muy en claro este tipo de información que la doctora nos ofrece. Esa aclaración quería realizar, doctora. Gracias, Dani. Bueno, creo que con eso ya concluimos lo que son los métodos anticonceptivos más importantes y más usados en nuestro medio. Y bueno, especialmente para ustedes que van a ser los futuros orientadores y necesitamos realmente que las pacientes cuenten con una orientación, una información adecuada sobre esto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Volvemos con nuestros moderadores, organizadores de este maravilloso evento. Muchísimas gracias a la licenciada Angulo y a la doctora Florero por tan excelentes ponencias. Vamos a pasar a lo que es la parte de preguntas, por favor. ¿Cuál cree que sería la edad adecuada para empezar a hablar a los más jóvenes sobre métodos anticonceptivos y educación sexual para educarlos sobre su uso? Bueno, en esta me voy a dar la libertad de responder yo, por favor. A ver, cuando hablamos de sexualidad, no solamente nos estamos refiriendo al inicio de la vida sexual o a las relaciones coitales o al uso de métodos de anticoncepción. Cuando hablamos de sexualidad, realmente tenemos que ver muchos factores que intervienen, desde el propio desarrollo del cuerpo, desde que nacemos con esa distinción del sexo, ¿no? Hombre, mujer, con esta genitalidad que nos diferencia. Y hablar de sexualidad realmente tiene que ser algo de proceso, ¿no? En la niñez, por ejemplo, hablar sobre cómo funciona nuestro cuerpo, hablar sobre las sensaciones y lo que vamos experimentando con el mundo exterior. Ya en la parte de la adolescencia, por supuesto que hay que ser más enfáticos, sobre todo desde la objetividad, desde cómo funcionan nuestros cuerpos. Y parte de esto también tiene que ver el poder hablar con las adolescentes, las niñas, sobre cómo es su cuerpo y cuáles son los nombres reales del cuerpo. Es que todavía nos da un tabú mencionar la palabra vulva, la palabra pene, la palabra vagina, cuando es parte de nuestro cuerpo. Desde luego, es una zona íntima, es una zona en la que solo nosotras nos podemos tocar y claro, cuando somos niños solo nuestra mamá puede bañarnos, etcétera, estos cuidados. Pero cuando nosotros hablamos desde los nombres de nuestro cuerpo de manera adecuada, hasta prevenimos la violencia sexual. Yo les voy a contar un caso bien desgarrador de una niña de 13 años a la que en la casa, por cultura, en vez de llamarle vulva o vagina a esta parte íntima de la niña, le llamaban la galletita, ¿ya? Tu galletita. Y sucede aquí que la niña todo el tiempo decía, mamá, mi tío me toca la galletita. Y claro, la mamá, el entorno, olvidados de que a la vagina
de la mujer le llaman la galletita, ni se percataron de que la niña era víctima de abuso sexual. Esta situación se puede evitar cuando nosotros hablamos de manera responsable y coherente, sin tabúes con los chicos, con las chicas. ¿Me entiendes? Y con esa información tú no le estás incitando a esta niña a que inicie ya su vida sexual. Desde luego, cuando ya se ingresa a la parte de la adolescencia, no nos olvidemos que uno de los pilares de la sexualidad es la parte erótica. Y en la adolescencia es cuando ya empezamos a experimentar el ver a nuestro, no sé, pues a un chico que nos gusta, al sexo opuesto, como quien dice, a nuestro crush, ¿no? Ya empezamos a despertar hormonalmente, empezamos a atravesar por cambios. Y es lógico que desde la parte sexual, un adolescente, hombre, mujer, quiera experimentar sensaciones. Y si como papá, como mamá, como educadora, educador, tú no vas a estar ahí para acompañar este proceso, lo más probable es que este adolescente, y es lo que ahorita reina en las unidades educativas, la pornografía en los celulares. Los chicos descubren así la sexualidad. Hay que ser nomás claros. Pero cuando nosotros hablamos de manera procesual sobre todo lo que va a ocurrir con nuestro cuerpo, vamos a evitarnos muchísimos problemas. Enseñamos a nuestros hijos e hijas a caminar, a ir al baño, a utilizar primero, a dejar primero el pañal y utilizar el vacín o utilizar el inodoro. Les llevamos al colegio. Pero en esta parte fundamental de la vida sexual, también como madres y padres y educadores deberíamos estar despiertos de manera comprensiva y responsable, dándoles el acompañamiento de nuestras hijas e hijos. Les voy a contar otro caso que nos llega al CIES, al Departamento de Servicios Educativos. Una mamá llega a nuestro departamento con su hija de 17 años. Y la señora nos dice, mire, yo sé que mi hija no ha iniciado su vida sexual, yo lo sé porque conversamos con ella, pero me estoy yendo a España y va a quedar ella sola, va a vivir con las hermanas y yo no quiero que mi hija menor quede expuesta a un embarazo. Quisiera por favor saber si mi hija de 17 años puede acceder a un método de anticoncepción de larga duración y se pueda proteger, porque no quisiera verla que interrumpa su proyecto de vida. Entonces, un aplauso a esa mamá que sin el tabú ha querido protegerla a su hija, no incitándola a que inicie su vida sexual, pero sí a cuidar de su propio cuerpo. Entonces, yo te diría que no hay una edad marcada, pero sí hay parámetros de proceso en los que hay que guiarnos y sobre todo ponerle mucho énfasis al proyecto de vida. Y parte del proyecto de vida es cuándo quieres iniciar tu vida sexual y cómo quieres iniciarla. Tantos adolescentes que la inician por la famosa prueba del amor, porque, no sé, el chico la obligó, porque el adolescente se fue a una fiesta y, no sé, le dieron alguna sustancia no controlada y fue víctima de abuso sexual. Entonces son tantísimos factores que como gente grande tendríamos que empezar a analizar y ver para que nuestras hijas corran el menos riesgo posible, ¿no? Entonces, para la adolescencia, efectivamente, hay que darles la información clara, correcta, concisa. Ahora, con eso no te estoy diciendo que vayas y el profe de tarea les da, ¿no? Vayan a averiguar métodos anticonceptivos, solitos los mandan. Llegan con su maqueta, comprando otros, y luego no se les hace una retroalimentación. Y luego ni siquiera se trabaja con ellos el proyecto de vida. ¿Quién te pregunta qué quieres hacerte tu vida de aquí al año? ¿No? No sé si respondo esto con este argumento. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, licenciada, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Existen especulaciones sobre la T de cobre? Como que necesitas haber tenido relaciones sexuales para poder usarla, porque de otra forma la colocación es muy dolorosa. ¿Es verdad? Yo te respondo eso. Bueno, la T de cobre, nosotros, bueno, en la universidad sí nos enseñan de que si mínimamente la mujer tiene que haber tenido un embarazo. Nosotros lo usamos al realizar posterior a un AMEU, lo usamos
automáticamente después, cosa que la paciente pueda haber tenido o tenga una protección mínima de por lo menos 6 meses, ¿no? Posterior a una MEU, para que no le vuelva a pasar lo mismo. Ahora, la T de cobre, la T de plata o la mini T, no es necesario que la paciente, obviamente sí tiene que haber iniciado vida sexual, obviamente, pero la aplicación, si es que lo aplicamos durante el segundo día del ciclo menstrual, como el orificio cervical interno y externo, ambos están dilatados, entonces no llega a representar bastante dolor, pero la verdad lo usamos, incluso una T de cobre, podemos usarla en una paciente nuligesta. Está bien, doctora. Muchas gracias. Vamos. Te vamos a pasar con la siguiente pregunta. Sí. Si hay mujeres que no conocen su ciclo menstrual y consumen el PAE durante su fase ovulatoria o después de esta, ¿qué tanto disminuiría la eficacia de la misma? Mira que durante la utilización del PAE, conocer el ciclo menstrual, pues sí es bastante importante, pero las pacientes están acostumbradas a usarlo incluso en días que ni siquiera son fértiles, ¿no? Lo pueden usar previo a una menstruación o incluso estando durante su menstruación la llegan a consumir. Por eso es que la verdad no soy muy amiga de este tipo de método anticonceptivo, que no sé si se puede llamar así, pero generalmente hay una baja hay mucha desinformación en relación al PAE, así que lo mejor es explicar y orientar a las pacientes de que conozcan su ciclo menstrual. Y creo que estamos yendo también a ese camino, ya que las mujeres adolescentes, mujeres adultas, están utilizando incluso aplicaciones que nos pueden ayudar a conocer mejor nuestro ciclo menstrual, porque el PAE es solamente o de forma ideal usado durante el periodo fértil de la mujer, ¿no? Por lo menos unos días previos a la ovulación y días posteriores a la ovulación, que son los días de riesgo. Entonces, posterior a esto, pues hay muchas veces en que ni siquiera tendría por qué tomarse una pastilla del día de. Vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Cómo podemos acceder a los métodos anticonceptivos que ofrece el CIES? Bueno, en esta parte yo voy a apoyar. A ver, por lo menos 2 veces al año el CIES realiza campañas en las que ponemos al 50% de descuento todos los métodos que hemos mencionado, incluida la ligadura de trompas. Yo sé que hay otras políticas públicas a nivel nacional que nos favorecen con estos métodos de manera gratuita. También hay otras organizaciones no gubernamentales que realizan lo propio. De descuento en los métodos, porque además nuestras usuarias y usuarios pueden acceder a una consulta integral ginecológica y los varones lo propio, una consulta integral para cuidar no solamente el tema de anticoncepción, sino también el tema de riesgos por las infecciones de transmisión sexual, por el virus de papiloma humano, que ahora realmente ha incrementado la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres, que aún continúa siendo la primera causa de muerte, y esta enfermedad es ocasionada por el virus de papiloma humano. Y el virus de papiloma humano no lo adquieres más que a través de las relaciones sexuales no protegidas. La estadística nos dice que de cada 10 personas, por lo menos 9 tenemos un VPH. Ahora ha disminuido con la política del Estado que opta por realizar la vacuna contra el virus de papiloma humano en las niñas de 10 años. Pero ¿qué hay de los niños? ¿No? Entonces, en el CIES apostamos realmente por este tipo de sensibilizaciones y con estas campañas a 50%. ¿Cómo pueden acceder a un método anticonceptivo de manera responsable? Primero, dirigirse a uno de nuestros 2 servicios, ya sea el policonsultorio, que está ubicado en la calle Uruguay, entre la 25 de mayo y San Martín, o la clínica CIES, que son los mismos servicios y los mismos costos, con la diferencia de que allá tenemos quirófano e internaciones y terapia intensiva,
que queda ubicada en la calle Junín, esquina Teniente Arévalo, atrás del Prado, a la altura del Burger King. En estos dos lugares, lo primero que tú tienes que hacer es acercarte al servicio de orientación. No tiene costo, es gratuito el servicio y tú puedes hablar, puedes preguntar todas las dudas. Y nuestra orientadora, en este caso Paloma Muñoz de la clínica y Roxana Mostajo del policonsultorio, te va a guiar de manera personalizada para elegir tu método de anticoncepción. Te va a hablar de los pros, de los contras, te va a hacer una prevaloración antes de que tú ingreses a tu consulta ginecológica. Ingresas a tu consulta ginecológica y es ahí donde se te va a guiar de manera concreta y vas a poder adquirir los métodos de anticoncepción. Acabamos de terminar una campaña de métodos de anticoncepción. Ahora el precio normal son los siguientes. Una T de cobre, por ejemplo, te cuesta 50 bolivianos. Una T de 200 bolivianos y una mini T que está sobre todo muy indicada para mujeres adolescentes, nulíparas, que no han sido mamás o mujeres con el útero estrecho, a 180 bolivianos, ¿ya? La ligadura de trompas, tenemos el servicio en la clínica, la orientadora igual te va a guiar, y el servicio de la vasectomía, que está ahora sí con un precio muy interesante de 35 bolivianos al que los varones van a poder acceder. Entonces, más o menos ese es el flujograma, ¿no? Orientación, eliges tu método, tu consulta, haces la cancelación en caja y tienes que hacer de aquí en adelante solamente tus controles ginecológicos para ver y hacer seguimiento de que todo esté bien con tu método de anticoncepción. Si surgiera algún problema, nosotras estamos atentas a través del Facebook. Tú te vas al Facebook, pones clic en mensaje, te va a derivar directamente a mi número de WhatsApp. Ahí personalmente junto con las orientadoras contestamos todas las dudas por WhatsApp para poder guiar a nuestras pacientes. El CIE se caracteriza por esta atención personalizada, individual, pero sobre todo sensibilizada para responder a las necesidades de cada hombre y cada mujer que acude a nuestros servicios. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes, a la licenciada Angulo y a la doctora Florero, por tan excelente ponencia, muy clara, buena, concisa. Realmente gracias por darnos su tiempo. Si es que ustedes quisieran despedirse, doctoras, licenciada. Bueno, yo simplemente quiero felicitar a los estudiantes de la Facultad de Medicina, a la Sociedad Científica de la UMS, a toda la gente que está siguiéndonos por el Facebook del CIES Cochabamba y también por el YouTube. Asistan a nuestros servicios, por favor. No están solas, no están solos. Eres adolescente, tienes 15, 16, 17 años, de pronto en tu casa no puedes hablar porque tu papá, tu mamá, no sé, pues se enojan. Ven, visítanos. Nosotros te vamos a dar la información fidedigna, real, responsable, sensibilizada, porque además contamos con un departamento de atención integral diferenciada a adolescentes y jóvenes y realmente nos preocupa tu salud, nos preocupan los altos índices de cáncer de cuello de útero, índices de cáncer de pene, ITS, VIH. Sí, entonces bienvenidas, bienvenidos a nuestros servicios. Doctorita, vamos con usted. Muchísimas gracias. Gracias esta noche por brindarnos un espacio para poder explicarles, orientarles también a ustedes que van a ser futuros colegas en todo lo que es anticoncepción, los términos básicos que deberíamos conocer. Además, gracias por el interés que han mostrado en darnos el apoyo para poder llevar adelante este evento. De la misma forma, espero que puedan poder visitarnos y como les estaba mencionando la licenciada Dania, contamos con atención diferenciada para jóvenes, para adolescentes, lo cual es una excelente forma de abordar a nuestros jóvenes actualmente, así que los esperamos. Muchísimas gracias por el espacio. Yo quisiera hacer una acotación más, por favor, si me permiten, como buena cochala en septiembre con su yapa. En el CIES estamos actualmente de campaña para prevención de cáncer, tanto para hombres como para mujeres.
¿sí? Hemos habilitado ya paquetes muy interesantes de cáncer de mama para detectar precozmente el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Y vamos a poner un énfasis muy interesante, muy importante, porque es la captura híbrida, un examen molecular que nos ayuda a ver qué tipo de virus de papiloma humano que tengamos, si es que las cepas son de alto riesgo y puede generarnos un problema a futuro. El cáncer, la detección precoz de cáncer prostático, la detección precoz del cáncer colorectal, que también son factores que aún se están cobrando vidas en Bolivia. Entonces, por favor, pasen por el CIES, tanto el policonsultorio como por la clínica, para acceder a esta campaña que está siendo realizada a nivel nacional, con precios igual de diferenciados. Y un aviso muy importante para todos ustedes, si tienen 21 años o son menores de 21 años, tienes hermana adolescente, hermano adolescente, los días viernes, generalmente la consulta ginecológica está a 75 bolivianos y la consulta en urología está a 120 bolivianos. Pero si tú eres adolescente, tienes entre los 14 años y 21 años, tú recibes esas consultas solo los días viernes por 2 bolivianos. O sea, de 75 a 2 bolivianos, olvídate. De 120 bolivianos a 2 bolivianos, olvídate. Y yo les doy la invitación a ti, María Cristina, en esta ponencia, si tú puedes invitar a toda la gente o abrir un formulario por Google para que se registren con nombre y apellido, número de carnet de identidad, teléfono celular y edad, tú me pasas ese documento. Con solo la cancelación de 2 pesitos ya ingresan a nuestro sistema del CIES con su historia clínica para acceder a todos los servicios que les ofertamos en nuestra clínica. Además, yo te atiendo aquí en Cochabamba. Por alguna razón te fuiste de vacaciones, tuviste una urgencia en Santa Cruz o en La Paz. Tu historia clínica está en Santa Cruz o en La Paz. ¿Por qué? Porque somos la red de salud más grande del país y estamos totalmente integrados en todo este trabajo. Muchísimas gracias, licenciada Angulo. Muchísimas gracias, doctora Florero. Vamos a habilitar el formulario. Invitamos a todos los participantes de esta ponencia. Vamos a hacer llegar todo el formulario y los datos a usted. Muchísimas gracias por sus 2 excelentes ponencias. Un abrazo a ustedes. Chao, Muchísimas chao. gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, vamos a continuar con lo que es el sorteo para los participantes. Se les va a dictar la palabra clave, que es anticoncepción con mayúscula. Por favor, voy a volver a repetir, es anticoncepción con mayúscula. Vamos a dar paso a lo que es el sorteo, por favor. En primer premio vamos a tener lo que es un CTO más una revista Ciencia Médica. El segundo premio es un CTO más otra revista Ciencia Médica. Y el tercer sorteo es una revista Ciencia Médica. Por favor, continuamos con el sorteo. En primer lugar, tenemos a Vanessa Jerónimo Vargas con los premios de un CTO más una revista Ciencia Médica. Vamos con el segundo lugar, por favor. En segundo lugar, Denison Alan Aymaya Miranda con un CTO más una revista Ciencia Médica. Y vamos con el tercer lugar para finalizar, por favor.
Y en tercer lugar, con una revista Ciencia Médica, José Mateo Montaño Sánchez. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los participantes por estar en esta ponencia. Buenas noches.